buenas noches. El día de hoy vamos a ver 3 temas. El primero va a ser la parálisis del sexto nervio, el segundo las oftalmoplegias internucleares y el tercer tema van a ser los síndromes alternos del tallo superior e inferior. Vamos a empezar con la parálisis del sexto. Bueno, esta es la más frecuente, siendo el nervio motor más afectado. Casi el 41% de los casos están asociados a la parálisis del sexto. En el Romero y Apis menciona que puede haber diferentes sitios en la lesión, sitios de lesión de este nervio, como el origen aparente, que es el surco bulboprotuberencial, el núcleo. En estos dos, pues es una lesión aislada, es raro que suceda. Se puede afectar en la región del fascículo, sobre todo si hay lesiones en esta zona, se va a asociar también con lesiones en el séptimo y puede desarrollar algunos síndromes como el de Miller-Gubler y el Fovil. En el de Miller-Gubler vamos a encontrar parálisis homolateral del sexto y del séptimo, más una hemiplegia contralateral. Y en el de Fovil vamos a encontrar lesión en el núcleo parabduchens, desviación conjugada de la mirada hacia el lado contrario de la lesión, por una parálisis de versión hacia el lado de esta misma. Podemos tener lesión en la zona troncular. Se puede asociar al síndrome de gran enemigo por una otitis media en el apex de la porción petrosa o en la región orbitaria cuando tenemos traumatismos o tumores. Igual el Romero Apis menciona que las etiologías pueden ser diversas, incluyen de origen vascular, infecciosa, inflamatoria, tumoral o traumática. En el libro menciona que una causa congénita es prácticamente imposible que un bebé o una persona nazca o con una genesia de este núcleo. La etiología vascular está asociada a alteraciones en la irrigación, sobre todo diabetes no controlada, hipertensión, lesiones vasculares centrales como una fístula carótida cavernosa, infecciones como lo mencionamos en la tiempo pasada, meningitis oído interno, inflamatoria o tumoral por situaciones intracraneales o intraorbitarias. La tumoral se caracteriza en que solamente va a presentar los síntomas cuando es de una instauración reciente. Y la traumática, como son los traumatismos craneoencefálicos, donde vamos a tener lesiones ya sea en el núcleo, fascículo o en la periferia del tronco. Aquí, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? En esta diapositiva les hice un mapa mental como si fuera un índice de lo que vamos a ir desarrollando en las diferentes diapositivas. El diagnóstico incluye un diagnóstico sistémico, un diagnóstico oftalmológico, el cual puede ser estático y dinámico. El dinámico va a incluir la evaluación de la desviación, rotación de la cabeza, alteración de las funciones, inducciones forzadas, velocidad sacádica y alteraciones sensoriales. Dentro de las alteraciones funcionales, vamos a evaluar la limitación a la abducción del ojo afectado. En cuanto a la aducción forzada, vamos a hacer pruebas de inducción pasiva y inducción activa. Y en las alteraciones sensoriales evaluaremos la diplopía, la confusión y la disimetría cerebrosa o el past pointing. Como el primer punto del mapa que acabamos de ver, pues está el diagnóstico sistémico. Aquí, como médicos, tenemos que descartar que el paciente no esté cursando con un descontrol glicémico, hipertensivo o que no tenga algún tipo de alteración neurológica, ya sea en el mesencéfalo o antecedente de traumatismo. En el diagnóstico estático, pues lo primero que hacemos es evaluar en la mirada de frente y vamos a encontrar una endotropia. Normalmente vamos a encontrar una endotropia de unas 40 dioptrías prismáticas. Aquí un R1 que quiera describir esta imagen. A ver, Luis, de mi guardia, ¿qué ves ahí? Hola, buenas noches. Bueno, pues en la posición primaria de la mirada se ve una... Ah, ya lo cambiaste. Perdón, ahí está. Una endotropia del ojo izquierdo de aproximadamente unos 15 grados Hirschberg. Y el derecho me parece que tiene una exo. Igual ahí es un efecto a lo mejor de la cámara. En principio pues nada más sería la endodesviación del ojito izquierdo y pues está asociada a la parálisis del sexto de este ojito. Igual pues podemos, cuando describas una imagen puedes decir, se trata de una foto clínica de un paciente probablemente femenino, porque digo por las pestañas, igual me equivoco, donde se puede observar en la quinta posición del estrobograma o en la mirada de frente
una endodesviación del ojo izquierdo a expensas de una parecia, una parálisis, todavía no lo sabemos porque no lo hemos explorado, del sexto, de ese ojito, ¿no? Muy bien, vamos con esto. Vamos a hacer lo que es el diagnóstico dinámico. Aquí normalmente vamos a encontrar una endotropia habitual de 30-40 dioptrías, pero va a depender de la hipertonía que va a generar el recto medial homolateral. Ahora, ¿qué estamos haciendo en esta imagen? Igual seguimos en una foto clínica de un paciente probablemente femenino, en la quinta posición del estrabograma, donde vamos a ocluir el ojo izquierdo. En este caso, recordemos que el ojo izquierdo es el que tiene la parálisis y el ojo derecho, que es el fijador, es el ojo sano. Entonces, como el ojo derecho sin parálisis está y es el dominante, está fijando, vemos como en el ojito afectado, que es el izquierdo, la endodesviación no está tan marcada, aproximadamente unas 40 dioptrías. Pero al ocluir el ojo sano, que es el ojo dominante, y obligar al ojo parético a fijar, podemos observar cómo se genera una desviación secundaria, una endotropia del ojo sano, que es el ojo derecho. Aquí, pues es mayor de unas 75 dioptrías prismáticas. Igual, a ver, algún R1 que me diga por qué cree que pasa esto. A ver, Andrés, perdón. O Hernán R2. Bueno, ¿qué sucede? ¿Recuerdan lo que es la ley de Herring, no? Entonces, imagínense que es una fuerza, el estrabismo, imagínense que es como una fuerza de dos personas que están tratando de jalar una cuerda, ¿no? Y mover el ojo de un lado al otro. ¿Qué sucede? El ojo parético, pues no tiene la suficiente fuerza para hacer el movimiento y fijar hacia el frente. Entonces, el cerebro genera un estímulo mayor de ese ojito. Está hacia adentro y queremos moverlo hacia el centro. Entonces, genera una señalización aumentada, mueve el ojo hacia el centro, pero como tenemos una mirada conjugada por ley de Herring, el otro ojo, que es el ojo sano, está siendo sobreexcitado, sobreestimulado. Entonces, genera un movimiento hacia la endo, pues mayor. Entonces, por eso es que al ocluir el ojo sano y obligar al ojo parético al fijar, tenemos esta endodesviación secundaria pues mayor, ¿no? También vamos a observar cómo el paciente cuando llega al consultorio, podemos observar que presenta una desviación o una rotación de la cabeza. Eso tiene dos finalidades de acuerdo o depende de qué tantas dioptrías prismáticas tenga de desviación. Cuando un paciente tiene una desviación menor a 15 dioptrías, el paciente rota la cabeza hacia el lado afectado para eliminar la diplopia, porque es como si estuviéramos simulando ese movimiento natural, ¿no?, del ojito. Pero cuando tenemos una desviación mayor a 15 dioptrías prismáticas, el objetivo no es tanto eliminar la diplopia, sino más bien tratar de fijar con el ojo dominante o en los casos bilaterales. También durante el diagnóstico dinámico vamos a evaluar la limitación a la abducción. En este caso tenemos una foto clínica de un paciente probablemente femenino que está en la sexta posición del estrabograma, es decir, hacia la levoversión. Es lo que significa la flecha de abajo del ojito derecho, que es hacia la izquierda. Podemos observar aquí una incomitancia del ojito izquierdo por una limitación hacia la abducción de este ojito. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Ahí voy a hacer la imagen un poquito más grande para que se vean los números. Vamos a evaluar los grados. Lo normal es que llegue completamente a la abducción. Conforme va quedándose hacia la línea media o hacia la completa ausencia de la función, lo vamos evaluando en grados, del -1 hasta el -8. En este caso, pues, el limbo llega hasta el -4, es un -4. ¿Y esto por qué nos interesa? ¿Por qué nos importa? Porque podemos evaluar en esa primera instancia si se trata de una paresia o una parálisis. Normalmente cuando hay una limitación de -1 a -3, pues es una paresia. Cuando tenemos una
limitación del -4 al -5 es una parálisis, pero sin la contractura del recto medial de ese ojo. Y cuando tenemos una limitación de -6 a -8, podemos sospechar que se trata de una parálisis del sexto que se va a acompañar de una contractura del recto medial. ¿Ok? También al momento de evaluar los movimientos de los ojos, podemos observar cómo hacia la posición de mirada hacia arriba tenemos una leve divergencia y hacia la posición hacia abajo una leve convergencia, haciendo un síndrome en B, que es una de las 11 causas. ¿Alguien ha hecho las pruebas de educción forzada pasiva en algún paciente? No, bueno, no se preocupen. Aquí les busqué un video donde se puede explicar todas las versiones, todas las ducciones forzadas pasivas en un ojito. Se trata de un video clínico de un paciente pediátrico, no podemos determinar el sexo, en el cual probablemente en quirófano, bajo anestesia general, se van a explorar todos los músculos. Vamos a empezar. Miren, si acá se ve el video, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Está el paciente bajo anestesia, ahí evaluamos el recto inferior, bajamos el recto superior, ahí movemos hacia la ABD, vemos que no hay restricción en el recto medial, ahí en el recto lateral, deprimimos, hacemos movimiento circular para evaluar el oblicuo superior y lo mismo en el oblicuo inferior. En este caso, se pueden hacer todos los movimientos sin ningún tipo de restricción, lo que significa que no hay contracturas o que no hay limitaciones. O sea, digamos que el músculo, en cuanto a fibras, está normal, por así decirlo, ¿vale? No hay contracturas. Bueno, esas fueron las pruebas de educción pasiva, de la educción forzada pasiva. Entonces, aquí en el Romero y Apis igual nos ponen una imagen donde lo describen. Aquí lo que vamos a hacer es, le pedimos al paciente, en este caso es una foto clínica de un paciente probablemente masculino, de la tercera edad, por las cejas, tiene algo de canas, un poco de arrugas, de la cuarta posición del estrabograma. Aquí le pedimos al paciente, está viendo hacia la derecha y podemos observar cómo el ojo derecho tiene una incomitancia hacia la abducción de este ojito. Y lo que queremos evaluar con esta prueba es si tenemos o no algún tipo de contractura del recto medial de este ojo, del ojo derecho. En este caso, el paciente está viendo a la derecha, obviamente con Pombi, tomamos unas pinzas y movemos el ojito hasta la extrema abducción. Y en esta imagen, en teoría, se supone que no hay restricción y que se mueve adecuadamente. Recuerden que el estrabismo, para evaluarlo, sí son importantes las fotos, pero realmente es una exploración pues dinámica, se vería mejor en video, ¿vale? Igual en el Romero Apis habla de las pruebas de educción forzada activa. Aquí, en la primera imagen, mismo caso. Está el paciente viendo hacia la cuarta posición del estrabograma. Hacemos en la imagen B1, le ponemos el ponte y llevamos el ojito hasta la extrema abducción y vemos que no llega. Ok, ya sabemos que hay una contractura del recto medial de ese ojito. Ahora queremos saber, con las pruebas de inducción forzada, si tenemos función o no tenemos función del recto lateral, porque recuerden que cuando tenemos una contractura del recto medial se puede enmascarar la función del recto lateral de ese ojito. Entonces, le pedimos al paciente, ya estamos en la imagen B2, la de hasta arriba, que vea hacia la sexta posición del estrabograma. Y después de eso le pedimos que vea hacia la derecha. Ponemos ahí una pinza y
y debemos de sentir cierta tensión. En este caso se quiere hacer el ejemplo de que al momento de tocar el ojito y que el paciente vea hacia la derecha, pues no se mueve la pinza. Entonces podemos asumir que ese recto lateral no tiene función. Entonces, con la primera prueba, que esa fue la B1, vemos que tiene una contractura del recto medial, y con la prueba B2 observamos que no tiene función el recto lateral, ¿vale? Y en esta prueba C1 es el caso contrario. Es otro paciente. Igual le pedimos al paciente, bueno, en la primera imagen, la posición 5 del estrabograma, podemos observar cómo el paciente tiene una endodesviación del ojito izquierdo. ¿Ok? Perdón, no es cierto. Me equivoqué. Es el paciente que está viendo hacia la cuarta posición del estrabograma, y vemos cómo hay una incomitancia hacia la abducción del ojito derecho por una paresia del sexto de ese ojito derecho. Entonces le pedimos al paciente que vea hacia la izquierda, no hay limitación en la función, ponemos la pinza, ve el paciente hacia el otro lado, y en este caso, si se dan cuenta, el ojo está como viendo hacia el frente. O sea, simula que al momento de hacer el movimiento de extremo a extremo, sí hubo cierta tensión, y en este caso sabemos que el recto lateral tiene función. Aquí hay otro diagrama donde explica lo mismo, pero de otra forma gráfica, pero básicamente lo mismo que hemos descrito. Y bueno, también vamos a evaluar lo que son las succiones forzadas en cuanto a la velocidad sacádica. Aquí lo mismo, podemos observar cómo hacia la mirada hacia la izquierda no hay limitaciones. Le pedimos al paciente que va a la derecha y tenemos una limitación a la abducción del ojito derecho, ¿ok? Entonces, aquí lo que hacemos para evaluar las pruebas de velocidad sacádica, ponemos dos objetos, uno a la extrema derecha y otro a la extrema izquierda, y le pedimos al paciente que vea de derecha a izquierda, y tenemos que evaluar los movimientos. Lo normal es que vea de un lado al otro sin limitación, con un movimiento rápido. Ahora, primero lo evaluamos de extremo a extremo y luego de extremo a línea media. Cuando hay una paresia, pues la velocidad hacia la línea media, la velocidad es normal, y de extremo a extremo pues hay una limitación, no llega hacia la abducción del ojo afectado. Y cuando tenemos una parálisis y le pedimos que vea de extremo a extremo, vamos a ver cómo el ojo afectado tiene un movimiento lento y oscilatorio. En el siguiente video, la verdad me tardé un poquito en encontrarlo, pero sí se alcanza a ver un movimiento como de péndulo en una de las exploraciones. Aquí pues se trata de un video de una niña que le están explorando los movimientos sacádicos. Le voy a quitar un poquito el audio. Ahí, por ejemplo, lo que hacemos es mostrarle al paciente los dos objetos, ¿no? En este caso, pin dorado, pin plateado. Alguien en esta primera posición, ¿qué observa de la niña? ¿Quién lo puede describir? A ver, un R2, a ver, Aline, ¿qué ves ahí? A la mirada de frente, pues yo veo una hipertropia de, pues no sé, más o menos 15 grados giro. Ajá. Y nada más. Pues ahí, por ejemplo, yo observo que, primero vemos que es una niña como de 10, 12 años. Podemos observar que la cabeza está levemente, tiene una leve rotación hacia el lado, si no me equivoco, hacia el lado derecho. Y parece que la hipertropia que observas quizás sea como de la cámara, ¿no? Que a lo mejor no está centrado el
el foco de la cámara, ¿no? Pero vamos a seguir en el video. Ahí le pedimos que vea de extremo a extremo, ¿no? Izquierda, derecha, ¿no? Dorado, plateado. Ahí sin limitación. Y ahí. ¿Qué observan ahí? ¿Qué observas ahí, Ali? Te va a volver a poner. Izquierda, derecha. Ahí que alcanzas a ver. O sea que el ojo izquierdo, Derecho. en el ojo, bueno, en el ojo izquierdo vi que en abducción se va hacia arriba también, así hipertrofia. Muy bien. A ver, ¿lo Bien. puedes repetir otra vez? Claro. Puede ser, ¿no? Pero aquí, digamos, lo que está muy marcado también es en el ojo derecho. Ahí se puede ver, ¿no? Está viendo hacia la izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Vemos cómo el ojo derecho no llega completamente hacia la abducción, ¿no? Tiene una limitación más o menos como de -4. Porque no llega completamente. Mira, aquí parece que, digo, la cabeza está rotada, ¿no? Pero parece que no hay como tal limitaciones. Y aquí sí, mira. Porque el izquierdo sí llega adecuadamente a la abducción, pero el derecho tiene una limitación, no llega hacia la abducción. Entonces aquí hay una incomitancia. Mira, aquí, acá, ¿vale? Vamos a seguir observándolo. Ahí es línea media y superior para evaluar lo que comentabas. Pues si no, el derecho como un poquito de limitación hacia la hiper, ¿no? También. Ahí pues parece que no tiene limitaciones. Y esto sería el movimiento igual sacádico que les comentaba, que es pones uno de los puntos de vista hacia el extremo y otro en línea media. Tienes que vea, en este caso, plateado dorado, ¿no? Para evaluarlo. Así es. De hecho, los estrabólogos refieren que con la prueba de velocidad sacádica, como lo muestras muy bien en el video, puede ser suficiente para evitar o no hacer las pruebas de deducciones forzadas. Pero las pruebas de deducciones forzadas prácticamente las hacemos sí o sí cuando estamos a punto de operar un paciente al cual le vamos a mover algún músculo para confirmar que no hay alguna restricción. Y si lo hay, pues mejor dirigirnos hacia una retroinserción de ese músculo. Pero está perfecto, o sea, es bueno entender como las pruebas de deducciones forzadas, que en un adulto sí las puedes hacer, que te cooperen. En un niño es muy difícil, además de que es peligroso por el reflejo oculocardíaco, que son más sensibles, y si tú le estás forzando el movimiento muscular, puedes hacer que le dé una bradicardia. Entonces en los niños les va a ser muy útil esta prueba que les está diciendo Tom, y en los adultos, si gustan, pueden hacerle pues las pruebas de deducción forzada para corroborar si es una paresia, si es una parálisis y si hay una contractura del músculo contralateral. Perfecto. Muy bien, vamos a la que sigue, ¿no? ¿Qué vamos a hablar también en esta afectación del sexo? Pues la diplopia. Normalmente, si tenemos el ojo afectado, que es el ojo derecho, vamos a ver la imagen duplicada hacia el lado derecho de forma horizontal. La confusión, pues es raro que suceda. Realmente el Romero Yápiz menciona que pasa desapercibida. En este caso sería como una superposición de imágenes. Aquí no pasa realmente. Y también cuando es instauración reciente, podemos tener una dismetría cerebelosa. ¿Qué significa esto? Que cuando el paciente está viendo hacia el extremo hacia la abducción extrema del ojo paralítico, al querer tomar, no sé, una taza o un vaso, no va a calcular adecuadamente la distancia y puede ser que se quede corto o que se vaya de largo. Y la característica es que el paciente inmediatamente nota que no calculó bien y corrige.
Esto es porque pues no está viendo adecuadamente y tiene la característica de que el paciente entra en un proceso de adaptación y pasando unas semanas ya esta prueba pues desaparece, ¿no? ¿Cómo podemos evaluarlo? Aquí hay otra prueba que es el Finger to Nose Test y hay otra que es el Fast Pointing. Este me gustó un poquito más porque pues evalúa diferentes posiciones de la mirada, ¿no? Aquí uno se pone enfrente del paciente y le pide en diferentes posiciones que con su dedo toque su punta, o sea, de dedo a dedo y después a la nariz, con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. En este caso, en el video, pues el paciente está sano porque calcula adecuadamente las puntas y su nariz con ojos abiertos y cerrados. Si tuviera una alteración, al momento de querer tocar el dedo del examinador, pues pasaría o no lo tocaría o no podría tocar su nariz, ¿vale? Bueno, ¿quién será? ¿Quién quiere participar en esta? Que lo pueda describir. ¿Tú la coordinas, Tom? ¿Te parece? Sí, claro. Va, perfecto. Ya están hechos ustedes. Sí, claro. A ver, es un estrabograma de un fotoclínica, un paciente probablemente masculino, unos 50, 60 años, posición primaria de la mirada, se ven los dos, pues se ven en ortoposición, o sea, bien alineados. A la de extroversión, no sé, me parece como si tuviera una limitación a la abducción del ojo izquierdo. Y a la... Aquí a lo mejor te voy a agregar que vas muy bien. Cuando hables de las versiones o las versiones como tal, recuerda que primero tienes que mencionar si es concomitante o incomitante. A mí me parece a la lateroversión derecha o a la dextroversión una concomitancia, pero hay quien pueda pues a lo mejor discutir que no, pero para mí es concomitante. Y también observa, por ejemplo, que como es un paciente añoso y tiene laxitud del borde lateral inferior, podría, en dado caso, pues tener la duda, ¿no? De si tiene a lo mejor una hipo del derecho, pero pues no, simplemente es su laxitud que aparenta que tiene la apertura más amplia, ¿no? Pero sí, efectivamente, hacia la derecha tenemos una concomitancia hacia la dextroversión. Y hacia la levoversión, ¿qué observas, Brandon? Bueno, ahí sí observo una incomitancia. Es que hay una restricción a la a la abducción del ojo izquierdo. ¿De cuánto? Más o menos. O sea, podría ser de un -3. Como un -2, -3 más o menos, así es. Perfecto. A lo mejor hay nada más como corregiría, en vez de decir restricción, diríamos una limitación. Y siendo más estrictos, aunque vamos a hacer como aquellos ya pequeños detalles nada más, pero siendo más estrictos, tendrían que decir que hay una sospecha a la limitación a la abducción y tendrían que tapar el ojo que sí alcanza a hacer todo el movimiento, que es el ojo derecho, y valorar las ducciones. Acuérdense que las ducciones se valoran de manera monocular, pero pues no nos queda la duda, o sea, es un caso típico de un sexto, entonces sí está muy bien como lo describiste, nada más en vez de restricción, mejor diríamos una limitación. Y ya sería la abducción, porque acuérdate, no tendrás que decir de qué ojo, porque el ojo derecho está en adeducción y el ojo izquierdo está en abducción. Entonces, mientras tú digas hay una limitación a la abducción del menos tanto, está perfecto. Ok, pues. ¿Alguien más se quiera describir este programa?
A ver, Alberto. O Mar, ¿están ahí? Hola, Hola, hola. bueno, no veo el reflejo del ojo izquierdo, pero aparentemente pareciera que está en ortoposición. Es que también creo que está dilatada la pupila, entonces no sé. Sí, parece que está dilatado. Pero parece que está Ajá, aparentemente está ortoposición, ¿no? en orto. Ujú. Correcto. Ahora a la lateroversión derecha se ve un poco de limitación a la aducción del ojo izquierdo, creo, como de -2, creo. Ahí yo te discutiría que no, que está más Sí, bien ahí en está concomitancia. concomitancia. Ah, ok. Ujú. Fíjate del otro lado, Ok. a la izquierda. Ah, no, bueno, sí. Sí, yo noté la diferencia. Bueno, sí, ahí sí está, hay una concomitancia porque sí, no hay mucha diferencia en el ángulo, ¿no? Ujú. Y a la lateroversión izquierda tenemos una incomitancia por una, ¿cómo se llama? Am, falta, ¿cómo se- Una limitación. una limitación a la abducción del ojo izquierdo, ¿Como de cuánto más o menos? de -4, Sí, -3. menos. Como de -3 yo le pondría, sí. Ok. Mm, ahora a la infraducción parece que están respetados los movimientos. A la supra pudiera ser un poquito más limitado el ojo izquierdo, como un -1. No sé, se ve un poquito. Ahí, por ejemplo, recuerden lo que les dije, hacia la mirada a la supra o a la infra, podemos observar una leve, o sea, un leve síndrome en B, o sea, podemos observar en la infraversión, pareciera una convergencia más del ojito izquierdo, muy leve, porque se dan cuenta del ojito izquierdo como que hace una leve endoinfra, como que se mete poquito, igual el ojito derecho. Y hacia la supra vemos cómo se abren, o sea, es mínimo, ¿no? Se abre ligeramente. Por eso es que se dice que se puede generar un síndrome en B, ¿vale? Pero es mínimo. Muy bien. En la primera posición, ¿cómo lo ves? Bueno, aquí como contexto, en la escuela americana, otra forma de describir los estratogramas es, creo que eso no lo comenté, es por posiciones. No sé si alcanza a ver mi puntero, si está aquí. ¿Sí lo ven? Sí se ve. Esa es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces también pueden decir, en la primera posición encontramos una concomitancia o así, ¿no? O sea, se puede también escribir por número. Bueno, en la primera posición parece que tiene una concomitancia a la supralevoversión. Luego, en la posición número 3, pareciera que tiene igual está, para mí sería una concomitancia todavía, pero una pequeña restricción a la supralevo. Bueno, la otra era supradextra. Esta es supralevo, perdón, versión. Muy bien, acuérdense que la restricción hablaríamos de otro término, es limitación. Perdón, limitación. Pero más bien ahí para evitar la confusión, yo en lo personal yo no veo que haya una limitación en la elevación.
sino que es la misma limitación que tiene el ojo izquierdo a la abducción, que es la que tú ya describiste cuando mira hacia la izquierda. Entonces simplemente ese ojo, los limbos sí quedan a la misma altura, pero el ojo no va a jalarse hacia afuera, porque acuérdense que para esa mirada tiene que mirar hacia la izquierda y arriba. Entonces lo que tú estás observando ahí es la misma limitación que ya previamente describiste. Y algunos autores pueden llegar a decir así como en las miradas oblicuas se observa incomitancia por la misma por la misma limitación previamente descrita. Y nadie te lo va a como discutir, porque acuérdense, cuando el ojo está en abducción, no tiene nada que ver los oblicuos, y las miradas oblicuas son para los oblicuos. Ahí cuando tú ves, o cuando ustedes ven las miradas oblicuas, se tienen que dirigir mejor hacia los ojos que están en abducción, porque ahí es donde trabaja el oblicuo, tanto el superior como el inferior. Pero está muy bien que tú lo determines así, pero la limitación es más bien de la abducción. ¿De acuerdo? Sí, Dani, gracias. Con un gusto, Mar. Y en la posición, bueno, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la 7, pues veo que una concomitancia a la infradextraversión, y en la posición 9, pues la misma limitación descrita hacia el lado izquierdo. Muy bien, ya están hechos. Me mandó un mensaje. Yo sí lo veo, Alex. Nada más que ya no escucho a Tom. Yo tampoco, pero no lo veo tampoco. No, sí, la pantalla sí la veo yo. No sé los demás. Ahora ya no la veo. Creo que lo hackearon. Tal vez. Pues esperamos un ratito. Tal vez se fue la señal. No pasa nada. Pero como repaso, pues esta es la tercera parte de los paralíticos, y si se fijan, pues estaríamos hablando en los paralíticos de desviaciones primarias, aprovechando lo que bien dijo Tom. Los paralíticos van a tener por ley de inervación una desviación primaria, que es con el ojo que están fijando, que no está paralizado, y luego una desviación secundaria, que es fijando con el ojo que sí está paralizando, cuando tiene que hacer una fuerza como para mover el ojo hacia la línea central. Y entonces aquí aumenta prácticamente el grado de desviación. Eso es a lo que ustedes van a como conocer de desviación primaria y desviación secundaria. Siempre la desviación secundaria va a ser mucho mayor a la primaria. Y no se confundan en si se trata de pues una endotropia mayor o una menor, sino que es más bien a la misma inervación recíproca que pueden llegar a tener. Las succiones forzadas, como ya les comentó, son esas, las pasivas y las activas. Las pueden obviar si prefieren hacer la prueba de los movimientos sacádicos, colocan dos objetos en una distancia más separada y le piden al paciente que mire de un lado a otro de forma rápida. Y pues no sé si hay alguna otra duda. Van viendo que en las 9 posiciones de la mirada van a ir viendo que hay territorios específicos hacia ciertos músculos, que es prácticamente la base de lo que se les decía de como los movimientos, las versiones normales. Y eso es lo que poco a poco les va a ayudar también a ustedes para que vayan entendiendo pues, los distintos síndromes, los distintos estrabismos, si son paralíticos, si son receptivos, si forman parte de los especiales por las SDDs. Entonces, si se van viendo, empiezan a formar como un mapa de todos los tipos de estrabismos que va teniendo, y que después se complica porque algunos pacientes no leen los libros y entonces se pueden comportar como ellos quieren, y esos son los que incluso a los mismos estrabólogos pueden llegarles a generar algún conflicto o duda, y aprovechan las sesiones mensuales de estrabismo para presentar estos casos como únicos.
Entonces sí es lo que poco a poco van a ir ustedes viendo. No sé si aprovechamos ahorita y alguna duda que tengan o algo. Yo no acabé de entender lo de los movimientos sacádicos, como que pueden reemplazar las pruebas de deducción forzadas. Eso es lo que comentan los estrabólogos. Sí, aparentemente tú puedes realizar con los movimientos sacádicos un movimiento que hagan los ojos rápido. Estrictamente, un movimiento que tú fijas un objeto y otro ya no es sacádico, por lo que dicen los estrabólogos. Un movimiento sacádico es cuando de repente algo entra en tu campo visual y te llama la atención y tú lo mueves de forma refleja. Eso sería un movimiento sacádico. Pero lo que quieren intentar como ellos hacer es que con la prueba de movimientos sacádicos es que tú pongas dos objetos en una distancia un poco separados, por ejemplo horizontales, y les pides al paciente que miren hacia por ejemplo, como el video que puso Tom, al objeto derecho, al objeto izquierdo, de color dorado y plateado. Y entonces el ojo tiene que hacer los movimientos de forma natural, como son que lleguen a toda la ducción completa. Y entonces cuando tienen una limitación, el ojo puede llegarse a mover de forma como incorrecta, porque no genera como ese movimiento adecuado. Y entonces ahí es como ellos pueden llegar a considerar si tiene o no una paresia, una parálisis o una contractura muscular. Realmente es también como mucha práctica de que vayan viendo cómo los ojos se van moviendo y cómo se quedan como ya paralizados. Pero es como una prueba sencilla para evitar que tú tengas que hacerle como esa maniobra de deducción forzada. Y la puedes hacer de forma horizontal y la puedes hacer de forma vertical para cuando tengas alguna duda de una limitación. Claramente aquí las pruebas de deducciones forzadas te van a ayudar más a si se trata de una limitación a la deducción o una restricción, porque la restricción, si tú le jalas, no va a lograr o no va a llegar. Ok. Está de vuelta, Tom. Creo que no te escuchamos, Tom. Cierto, una disculpa. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. Una disculpa, no sé qué pasó ahí, me sacó el Zoom. Creo que fue un error de mi conexión a internet, no estoy seguro. Bueno, les preguntaba si escucharon lo de la tracción de la fascia lata o si ahí se desconectó, porque ya no supe. Tal vez un poquito más atrás. Yo me acuerdo que estábamos como en los ejercicios. Todavía un poquito más atrás, más. ¿Cómo crees? Sí, hasta ahí. ¿No? Ah, caray. No, pues no, bueno. Una disculpa, yo pensé que una disculpa. Con razón esta María no me contestaba. Yo dije, bueno, está bien. Bueno, vamos a seguir. Repetimos esto rápido. Bilateralidad. Es poco frecuente que sea bilateral. Se puede asociar a una lesión neurológica extensa, un traumatismo. Aquí lo que hacemos es sumar las desviaciones de ambos ojos, por lo tanto son grandes, 75-90 dioptrías, y podemos observar una rotación cefálica del ojo fijador o dominante. La evolución, pues depende el origen. Cuando es un origen vascular, va a tener una mejoría total de 6 a 10 semanas. Cuando es un origen neurológico traumático, realmente pues no va a haber una mejoría con el paso del tiempo y requieren cirugía. Y si existe una contractura del recto medial, aquí se puede enmascarar la eventual recuperación del recto lateral afectado. Les mencionaba en ese mapa mental que en el tratamiento pues vamos a tener un tratamiento oftalmológico y un tratamiento sistémico. ¿Ok? En el tratamiento sistémico pues control de la diabetes y la hipertensión. En el tratamiento oftalmológico podemos tener un tratamiento médico, el cual puede ser inyecciones de complejo B, carbamazepina y pregabalina. Vamos a tener en la parte oftalmológica podemos tener una oclusión del ojo afectado para así evitar la diplopia. Podemos poner prismas, menos de 14 dioptrías, membranas prismáticas con la base hacia afuera, o podemos tener un tratamiento farmacológico. Aquí tenemos dos opciones, toxina botulínica y bupivacaína.
En la toxina botulínica, el objetivo es inyectar el recto medial para evitar la contractura. Cada 4 o 6 meses, dependiendo del paciente. Como saben, algunos pacientes fuman, hacen mucho ejercicio o demás, y eso hace que la toxina botulínica dure un poco más o un poco menos. En cuanto a la bupivacaína, aquí el objetivo es inyectar el músculo afectado, en este caso el recto lateral, porque la bupivacaína 4cc que se inyectan tiene el objetivo de hacer una miotoxicidad, la cual va a regenerar las fibras y con eso se va a fortalecer el músculo. Algo muy similar a lo que hacemos en el gimnasio: hacemos ejercicio, rompemos fibras musculares y cuando crecen tenemos hipertrofia. Cirugía, pues vamos a tener cirugía de acuerdo a la paresia o a la parálisis. Normalmente la paresia tenemos una retroinsección de recto medial y recto lateral, y una resección de recto lateral, perdón. Les comentaba en esta imagen... Perdóname, Tom, antes de que avances de ahí, a lo mejor nada más les voy a agregar que en los prismas hay unos especiales que se llaman de Fresnel, y ya se cuenta que esos son como una calcomanía que se pueden pegar en los lentes. Entonces tú le puedes mandar como esta graduación dependiendo de las dioptrías que tú vayas viendo que tiene el paciente, si es una endo chiquita, y le puedes pegar en esos lentes. Son como unos vidrios despulidos, no sé si se diga bien así, pero se ven así como unas líneas. Y a Hillary Clinton, por ejemplo, hay una imagen muy característica en internet donde está usando pues unos prismas porque tuvo una parálisis. Entonces, si quieren llegar a considerar el prismático, mándenlos de esta forma. Y en lo farmacológico, no sé si vas a hablar un poquito más de la toxina. No, nada más fue Okay. general, porque Aquí que va a haber una clase. Una clase, sí. A lo mejor aquí nada más recordar que en los paralíticos, para evitar justo la contractura, hay quienes defienden que sean 2 semanas después de una parálisis para que vayas viendo si sí o si no está generando pues una recuperación y evitar la contractura. Hay autores que recomiendan hasta 4 semanas, o sea, un mes. Yo normalmente lo cito a las 2 semanas y veo que está en el mismo en la misma desviación de endotropia, con la misma limitación. Yo ya propongo una toxina. Y si veo que empieza a empeorar, o sea, se hace más una endo, pues con mucha más reacción, con mucha más razón para evitar la contractura del recto medial. Y aquí lo que hacen, pues cuando ya tengamos la clase de toxina, lo que están intentando hacer es pues paralizar al contrario, que es el recto lateral. Entonces inyectan alrededor de 5 a 7.5 unidades y las demás se las ponen ustedes. Muy bien. Aquí les puse una imagen, nada más para recordar. Sabemos que realmente, legalmente hablando, en teoría cualquier oftalmólogo puede operar estrabismo, pero recuerden que el segmento anterior se nutre por estas arterias. Entonces, si ustedes no saben operar estrabismo, mejor mándenlo, porque si ustedes cortan por cortar, pueden comprometer la circulación del segmento anterior y en lugar de ayudar al paciente lo pueden perjudicar. Y si de por sí un ojo que se opera de estrabismo requiere 2 cirugías, una donde intentamos que quede lo mejor posible y una segunda de retoque, si no lo saben operar y lo operan, pues se puede complicar el paciente. Aquí les puse una tabla con las técnicas. Yo sé que va a haber una clase específica de esto, pero las menciono rápidamente. En la técnica de Jensen, vamos a trasladar la mitad externa del recto superior y del recto inferior y lo vamos a trasladar hacia el recto lateral. Esto va a aumentar la fuerza pasiva en la porción externa del ojo, mejorando la abducción por fuerzas pasivas. Y como solamente tomamos la mitad tanto del recto superior e inferior, pues nada más tomamos 2 de las 7 arterias. Entonces se conserva un poco más la circulación del segmento anterior. En el Carlson-Tampolsky vamos a usar suturas ajustables. Vamos a tener una transposición de la mitad externa del recto superior y del recto inferior al recto lateral por debajo del mismo. Eso para evitar el desequilibrio vertical. En el de Foster vamos a tener vamos a suturar todo el ancho del recto superior e inferior, se van a desinsertar y se suturan al tendón del recto lateral por arriba y por abajo. Eso va a aumentar la fuerza mecánica y se puede acompañar de toxina botulínica en el recto medial. La translocación del oblicuo inferior, desinsertamos el oblicuo inferior, lo dividimos en 2 y se sutura una parte en la cara interna y otra en la cara externa del recto lateral. Esto pues es la ventaja que no alteramos la circulación del segmento anterior.
En cuanto a la tracción de la fascia lata, tomamos un injerto de fascia lata del paciente y vamos a suturar el tendón del recto lateral al periósteo con una retroinserción del recto medial. En la tracción con banda elástica básicamente es lo mismo, solamente que en lugar de usar una fascia lata usamos una banda de silicón de 240. En la cirugía inervacional, en el ojo paralítico vamos a tener una retroinserción del recto medial por delante del ecuador, y en el ojo sano una retroinserción del recto medial a la altura del ecuador, y vamos a resecar el recto lateral. En la cirugía de igualamiento, en el ojo paralítico vamos a tener una retroinserción ecuatorial del recto medial, y en el ojo sano una retroinserción retroecuatorial del recto medial y una resección amplia del recto lateral, dejando positivismo a la abducción forzada hacia adentro. Para esto es imprescindible que tengamos la certeza de que el ojo sano es el fijador, puesto que necesitamos que sea el fijador para que se induzca el efecto inervacional por la ley de Herring. Con esto tiene la ventaja de que corregimos la posición primaria de la mirada, limitamos la abducción del ojo sano, igualando la limitación de la abducción del ojo paralítico, inhibimos permanentemente del recto medial, la parte paralítica del recto medial, se esfuerza, vamos a tener un esfuerzo de fijación del ojo sano hacia el frente, lo que propicia una inhibición del recto lateral por la ley de Herring, y se va a inducir la inhibición del recto medial del ojo paralítico. Y así preservamos la abducción del ojo paralítico. Bueno, en la cirugía de la paresia tenemos el ojo sano. Vamos a hacer una retroinserción del recto medial con técnica ajustable, más o menos de 10 a 12 milímetros. Vamos a corregir una endotropia mediana de 15 a 20 dioptrías, y vamos a tener una limitación moderada de la abducción del ojo sano por la retroinserción del recto medial, lo que iguala a la limitación de la abducción del ojo paralítico. El efecto duradero va a ser un efecto duradero por relajación activa del recto medial del ojo paralítico y del recto lateral del ojo sano por ley de Herring, y así preservamos la abducción del ojo paralítico. Bueno, de todas formas, eso lo vamos a ver con más calma pues, en la sesión de técnicas quirúrgicas. Muy bien, vamos a empezar con el tema 2, que es la oftalmoplegia internuclear. Los siguientes dos son un poquito más cortos. Igual voy a hacer un poquito rápido para que no terminemos tan noche, ¿les parece? Aquí les puse como puntos clave. Entonces, definición. En la oftalmoplegia internuclear va a haber una lesión del fascículo longitudinal medial y vamos a tener una alteración a la abducción del ojo ipsilateral de la lesión con una lentización. Vamos a tener un nistagmo horizontal disociado del ojo abductor contralateral, y otros síntomas podemos tener visión borrosa, diplopía y mareos. Diplopía vertical en posición primaria por desviación oblicua con hipertrofia del ojo aductor débil por alteración asimétrica de la información supranuclear procedente de los otolitos del oído interno, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que es la versión plus, ¿ok? En esta imagen les quise poner qué sucede en el cerebro, por qué se está haciendo esta alteración. En la imagen de arriba tenemos un paciente que quiere ver hacia la izquierda, hacia la levoversión, ¿ok? Entonces, ¿qué ojo está afectado? Pues el derecho. El derecho no puede hacer el movimiento de abducción, no puede meter el ojito. ¿Qué sucede? Se va a estimular, va a iniciar la señal en la formación reticular paramedial pontina. Esto va a estimular el núcleo oculomotor del tercero, pasa la señal a través del fascículo longitudinal medial, se estimula el núcleo oculomotor del tercero y esto estimula al recto medial de ese ojo, del ojo izquierdo. Pero como tenemos una alteración en el fascículo longitudinal medial, pues no llega la señal, entonces el ojito no se mueve. Mismo estímulo, iniciamos en la formación reticular paramedial pontina, se estimula al núcleo oculomotor del sexto, del ojo contralateral, del ojo izquierdo. Como no tiene alteración en la vía, sí puede hacer su movimiento hacia la abducción. Pero como el ojo derecho no se mueve y el cerebro dice, oye, no te estás moviendo, muévete, aumenta la señal, excita además a los núcleos,
Es por eso que el núcleo del sexto genera una sobreestimulación, una sobreexcitación, y el ojito empieza con un movimiento de nistagmo horizontal, que es el nistagmo horizontal disociado. Ahora, cuando queremos ver hacia el otro lado, como en este caso el fascículo longitudinal medial no tiene alteración, tiene un movimiento adecuado, y eso en los movimientos de conjugados, ¿no? A la derecha y a la izquierda. Y cuando queremos hacer un movimiento de convergencia, como es otra vía que no pasa por la lesión ipsilateral de este núcleo, pues la mirada hacia la convergencia no está alterada, ¿vale? No sé si quedó un poquito claro. Bueno, algunos pacientes van a presentar una convergencia normal, o sea, realmente la OIN va a tener una convergencia normal, y eso nos va a ayudar a evaluar de la oftalmoplegia internuclear real de la pseudo-oftalmoplegia, donde no vamos a tener esta convergencia normal y se puede presentar, por ejemplo, en patologías como miastenia gravis o parálisis del tercero. En este artículo que leí, pues mencionaba que antes se hablaba de una oftalmoplegia internuclear posterior de Cogan, donde se conservaba la convergencia, y una anterior de Cogan, donde no había convergencia. Sin embargo, eso ya se refutó. Ahora se menciona que la convergencia refleja la capacidad innata para converger objetos cercanos. Entonces, si el paciente realiza una convergencia normal, quiere decir, y tiene esas limitaciones hacia la aducción, y sin limitación a la abducción, pues sí sería una OIN verdadera. Y si no lo puede hacer, no puede hacer un movimiento de convergencia normal, pues estamos hablando de una pseudo-oftalmoplegia internuclear, y hay que pensar en alguna de esas patologías. Muy bien. ¿Quién se anima? Tú diles un nombre, Tom. A ver, ¿quién será? Emilio. Creo que Emilio no te he preguntado. Hola, hola. Ok, vamos a ver. Es un fotoestrabograma de un paciente masculino, aparentemente masculino, de la quinta década de la vida más o menos. Y vemos a la posición primaria de la mirada, o la mirada de frente, a una exotropia o una exodesviación del ojo izquierdo de aproximadamente, no alcanzo a ver muy bien el reflejito, pero Ahí está mejor. ok, sí se ve pues casi en el limbo. Entonces pues serían entre 30 45 grados Hirschberg. Ok, eso es a la posición primaria. A la lateroversión derecha observamos una incomitancia por una probable limitación del ojo en aducción de -4. A la lateroversión izquierda, ok, se me parece que es concomitante. Sí, quizá ahí sí también tenemos una supra del izquierdo, ¿no? Pareciera, pero tendremos que evaluarlo de forma dinámica para salir de la duda. Muy bien, y aquí que observamos. A la supraversión observamos incomitancia por divergencia. Y a la infraversión, pues creo que también incomitancia por divergencia, diría. Pero me queda duda porque el ojito ya estaba en nexo, entonces a lo mejor. Sí, tenemos que evaluarlo como de forma dinámica para realmente salir de la duda. ¿Y en las últimas posiciones que observas? En la primera posición, una incomitancia por una
limitación a la aducción del ojo izquierdo Ajá. y... Ajá, una limitación a la aducción del ojo izquierdo. O Muy del bien. ojo En la, Ajá. en la tercera. En la tercera, una concomitancia también. Ajá. Correcto. En la quinta. En la quinta... Bueno, no, en la Perdón, quinta ya la dije. en la séptima, perdón. Séptima. En la séptima, una... ahí sí veo incomitancia. Por una... Bueno, no sé. Creo que son los Sí, párpados. sí. Me parecen más, no sé. No, ahí sí, por ejemplo, recuerda que el músculo que está afectado es el recto medial, entonces todos los movimientos hacia la aducción van a estar limitados. Entonces sí podemos pensar que, o podemos esperar que tenga una limitación hacia la aducción Ajá. en la infraducción del ojito izquierdo. O sea, sí podemos pensar en eso. Ujú. Igual, lo mismo que sucede en la primera posición, que tiene una limitación hacia la aducción, en la supra, ¿no? O sea, podemos pensar Ok, que sí. Sí. Ujú, muy bien. Y en Y la... ya, pues, con concomitancia y concomitancia, ¿no? Probablemente. Ajá. Ujú. Bueno, muy bien. Muy bien, Emi, estás hecho. Y bueno, Ya están hechos los dos, perfecto. ya. Muy bien, Emi. Orgullo de la Guardia B. Bueno, aquí en la etiología les puse de forma gráfica 3 cuadros a propósito, porque la etiología la podemos dividir en tercios. El 33.3% de los casos van a ser infartos, son pacientes de la tercera edad y van a tener cuadros unilaterales. Otro tercio, otra tercera parte de los casos son casos bilaterales, los pacientes son adultos jóvenes y hay que pensar en enfermedades de trastorno desmielinizante como la esclerosis múltiple. Y un tercer grupo, un tercio de los otros casos ya son diferentes patologías y causas, etiologías como podrían ser traumatismos, hernias tentoriales, infecciones por VIH, sífilis, cisticercos, herpes virus, TB, tumores como el meduloblastoma, glioma, linfoma, metástasis, vasculitis por lupus, Sjögren, iatrogenia, que el neurocirujano le dé un llegue a alguna de las estructuras. ¿A cuál? Al fascículo longitudinal, la hemorragia o hemorragias, ¿no? En el tronco. Evolución, 50% de los casos resuelven al año, aunque depende de la patología de base. Y podemos tener algunas variantes, aquí les puse 3, que sería la plus. Sería el síndrome del 1,5, la OIN unilateral o extremo vertical y el Webino. Del síndrome del 1,5, pues se va a afectar la formación reticular pontina paramedial, que es el centro de medial horizontal, y el fascículo longitudinal medial. Aquí vamos a tener la pérdida de todos los movimientos horizontales, excepto la abducción del ojo contralateral a la lesión. En la OIN unilateral con extremo vertical vamos a tener una desviación oblicua o parálisis troclear. Y en el Webino tenemos una OIN bilateral con una exotropia bilateral por interrupción de la información proveniente del sistema vestíbulo coclear, ¿vale? ¿Algún valiente que se quiera animar a escribirlo? Abajo viene ahí el acordeón, pero que lo quiera intentar escribir. Las pones más difíciles. Un R2. Un R2. ¿Quién será? A ver, no sé, Jackie. O Ana, cualquiera de las dos. A ver, yo lo voy a intentar. Pues en la imagen A es una femenina como de la tercera década de la vida, tal vez. Pareciera que tiene como una posición compensatoria como de ver hacia abajo, como de ay, no, Una ¿cómo represión se llama? simbólica. Acuérdate ¿Qué hacen que su mandíbula hacia abajo? el mentón, Ah, deprime el mentón. Eso. O el chin up, el chin down. Ok. Es deprimir el mentón. Ok. Y pareciera que tiene como una exotropia y Muy una bien, sí. hipertropia también. O no sé si sea por la posición compensatoria.
Probablemente sea por la posición compensatoria, porque sí es como tú lo mencionas, es una foto, acuérdense que cuando son fotos es difícil poder determinar, es lo único que tú observas, sin problemas está muy bien. A mí también me da la impresión de que hay como una depresión del mentón y una exotropia grande, y no hay un ojo como tal fijado, los dos No. están desviados hacia afuera. Ok. En la imagen B, está en la, ¿cómo se dice? La versión derecha hay una Ujú. incomitancia por una Muy aparente limitación del ojo en aducción Perfecto. ¿De menos cuánto? Comprométete. de -3. Perfecto, a mí también me parece eso. Y en la imagen C, en la versión izquierda, hay una incomitancia por una aparente limitación del ojo en aducción como de -4. Hasta -5 tal vez, porque Hasta están un -5, poquito ajá. anexos. Ujú. Ok. Perfecto. Te digo, es de discusión. Así por eso se pelean los estrabólogos. Pero está muy bien. Ujú. Perfecto. Ya están hechos. Pues muy bien. Neuroimagen, 75% de los casos se puede observar en estudios de resonancia el sitio de la lesión. Podemos también pedir una desintometría protónica en lesiones desmelinizantes. Tratamiento. Hay que tratar la causa subyacente. Cuando tenemos un EBC agudo hay que hospitalizarlo y evaluación por neurología. La mayoría de los pacientes con oftalmoplegia internucleares van a persistir síntomas mínimos. Y pues con lo que comentaba Dani, podemos hablar uso de prismas de Fresnel o toxina botulínica para corregir esas leves desviaciones residuales que quedan. También podemos evaluar cirugía cuando tenemos casos bilaterales o estrabismos pues complejos. Pronóstico en enfermedades desmovilizantes pues es mal pronóstico. Realmente la tasa de mortalidad pues es elevada. Normalmente los pacientes van a morir por neumonía por aspiración, trombosis venosa profunda, paro respiratorio o infecciones diseminadas. Y ya para terminar, para disfrutar del puente, síndromes alternos del tallo. Igual les puse aquí un pequeño índice de lo que vamos a hablar ahorita. Se los hice en tablas para que sea más rápido. Lo dividimos en síndrome superior, inferior. Superior, mesencéfalo. Inferior, puente. Dentro de los superiores encontramos el síndrome de Weber, ventral, Claude, Benedict central y Nord-Nagel. Y en el inferior del pontino o puente tenemos el Miller-Gubler, Raymond, el síndrome de enclaustramiento, Marie-Fox y Foville. Clínica general. Cuando quieran saber si se trata de uno de estos síndromes alternos del tallo, tenemos dos síntomas que son básicos. Parálisis oculomotora ipsilateral a la lesión con déficit motor sensorial o sensorial contralateral, que puede incluir dificultad para la marcha, falta de movimientos corporales, movimientos corporales anormales o afectación de otros nervios craneales. En cuanto al mesencéfalo, tenemos que recordar algunas estructuras rápidas: folículo superior, núcleo oculomotor del tercero, fascículo longitudinal medial, núcleo rojo, sustancia negra y los pedúnculos cerebrales. En el mesencéfalo tenemos el colículo inferior, núcleo del sexto, fascículo longitudinal medial, acueducto del cirio, decuración de los pedúnculos cerebrales, sustancia negra, pedúnculos cerebrales, ¿ok? Primera tabla de resumen. Síndromes alternos del tallo superior del mesencéfalo. Weber, anterior. ¿Dónde va a ser la lesión? Ventromedial, fascículo del tercero y pedúnculo cerebral. ¿Cómo lo vamos a ver? Es un paciente con una exohipotropia ipsilateral a la lesión, con hemiparesia o hemiplegia contralateral. En el síndrome de Benedict central, el daño va a estar en la parte central, en el fascículo del tercero y en el núcleo rojo. Igual vamos a encontrar un paciente con exohipotropia ipsilateral, pero se va a diferenciar del Weber porque el Benedict va a tener movimientos coreidoformes o hemiparesia contralateral. En el síndrome de Nord-Nagel, la lesión va a ser mixta, se va a afectar el fascículo del tercero bilateral y pedúnculos cerebelosos.
vamos a tener un tercero bilateral, ptosis completa, parece de movimientos para la aducción y verticales, y vamos a tener una ataxia de la marcha. Y por último, en el síndrome de Claude se va a afectar el núcleo oculomotor del tercero, y vamos a tener un tercero ipsilateral a la lesión con una ataxia contralateral. Inferiores del puente, estructuras, fascículo longitudinal medial, ya lo mencionamos mucho en el tema pasado. Y en la parte baja del puente, pues el núcleo del sexto, la formación reticular paramedial pontina, lo que ya igual lo mencionábamos en el tema pasado. Y otras estructuras, el núcleo del séptimo, lemnisco medial, núcleo de la solitario, pedúnculos cerebrales, fascículo longitudinal medial y tracto córtico espinal. Última tabla de resumen, ya falta decir una diapo más. Síndrome de Fovil medial, ¿dónde va a ser la lesión? Fascículo del sexto, séptimo y tracto córtico-espinal. ¿Cómo vamos a ver al paciente? Una lesión del sexto ipsilateral con endotropia, con paresia o parálisis facial ipsilateral y temblor o ataxia contralateral. Puede haber algunas variantes como la hipoestesia periférica facial, sordera, ataxia y dolor. En el síndrome de Miller-Gubler, que es anterior ventral, el daño va a estar en el fascículo del sexto, séptimo y tracto córtico espinal. Vamos a tener una lesión del sexto ipsilateral, es decir, una endotropia con paresia o parálisis, una parálisis facial ipsilateral, y se va a diferenciar del Fovil porque este va a tener una hemiplegia contralateral. ¿Vale? Síndrome de Raymond ventral, fascículo del sexto y vía piramidal. Vamos a tener una clínica de lesión del sexto ipsilateral con endotropia, con paresia o parálisis y una hemiparesia contralateral. Y esto lo va a diferenciar de las oftalmoplegias internucleares, donde la hemiparesia es ipsilateral. ¿Ok? Síndrome de enclaustramiento, vías córtico-espinal y córtico-vulvar bilateral, el paciente no se mueve, sexto bilateral. Y por último, síndrome de Marie-Fox, el daño va a estar en el pedúnculo cerebeloso superior. Vamos a tener una hemianestesia ipsilateral con parálisis facial ipsilateral e hipoacusia sensoneural. Perlas, última diapositiva. Superior, inferior, mesencéfalo, puente. En el mesencéfalo, lesión motora contralateral, alteraciones en movimientos horizontales y verticales, y tercero ipsilateral. Puente inferior, lesión motora contralateral, alteración en movimientos horizontales y alteración del sexto, séptimo y octavo ipsilateral. Chicos, disfruten mucho de su puente. Acabamos. Pues muchas felicidades, Tom. Muy buena clase. Se ve que preparaste muy bien y que se note que ya son R3. Muchas gracias. Y contigo pues terminamos los estrabismos paralíticos. No sé si hay alguna duda o ya nos veríamos la siguiente semana. Aprovechen que es fin de semana, puente, y que pueden ir a tomar porque se acerca el día de la independencia. Gracias, Dani. Descansen. Igualmente, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias.